No quería ir. Esa debería haber sido la primera señal. Pero Bryony había llamado 3 veces esa semana, y cuando mi padre me siguió con un seco, significaría mucho si aparecieras, me rendí. Como siempre. La finca era deslumbrante, lámparas de araña de gas, plata pulida y ventanales que marcaban las marismas de Charleston como obras de arte. La fiesta de cumpleaños de Emory parecía más una coronación. Todos brillaban. Todos encajaban, menos yo. Me mantuve cerca de los extremos de la sala, sonriendo cuando era necesario y asintiendo cortésmente cuando me hablaban. Ese se había convertido en mi rol en esta familia, un silencio placentero. En la cena, me ofrecía ayudar al personal a pasar los platos, sobre todo para tener algo que hacer. Llevaba un plato de pato braseado en una mano y una copa de vino en la otra, escabulléndome entre las sillas con cuidado. Y entonces sucedió. Mi talón tocó el borde de la alfombra. Solo resbalé medio segundo, pero fue suficiente. El vino se arqueó en el aire, de un rojo intenso contra la camisa blanca almidonada de Emory. Le impactó justo debajo de la clavícula. Se oyeron jadeos. Luego, un silencio terrible. Mis ojos se encontraron con los suyos, pero antes de que pudiera decir nada, Bryony se puso de pie. Su puño impactó mi mejilla con un golpe limpio y experto. Un dolor agudo se reflejó en mi rostro mientras me tambaleaba hacia atrás, y mi copa de vino se rompió contra el azulejo. «Estúpida criada», susurró. «Límpialo». El silencio se apoderó de la sala. 50 personas. Nadie se movió. Me volví hacia mi padre. Tenía sangre en la boca y el corazón me latía con fuerza. Él no se inmutó. «Discúlpate», dijo secamente. «O vete. ¿No estás bien?» «Ni siquiera. ¿Por qué te golpeó?» Me enderecé, quitándome el cristal de la falda con manos temblorosas. Me palpitaba el labio. Mi orgullo sangraba. «No me disculpe». No dije ni una palabra. Salí por la puerta principal, con los tacones resonando en los escalones de mármol. El aire frío de la noche me rozaba la piel. No lloré. Todavía no. Para cuando llegué a mi coche, el cielo estaba cubierto de estrellas. Y aún podía oír la voz de Bryony en mis oídos. Al llegar a casa, vi las llamadas perdidas. 56. Bryony siempre fue la reina. La refinada. La hija que sonreía a la cámara con una postura perfecta y decía lo correcto en el momento oportuno. Yo solo estaba allí. La chica callada que leía demasiado y desaparecía en las fotos familiares como una mancha en un rincón. Aprendí pronto que el amor en nuestra casa era condicional. Se medía por la presentación, no por la presencia. Cuando Bryony ganó el debate estatal, hubo una cena. Cuando obtuve una beca, mi padre leyó la carta rápidamente y me preguntó si le había enviado un correo electrónico de agradecimiento. Nunca hubo malicia. Solo negligencia arraigada en la tradición. Y entonces apareció Emory, deslizándose en nuestras vidas con trajes a medida y encanto costero. Mi padre finalmente lo adoraba. Un hombre digno del apellido Harley. Bryony sonrió a su lado como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado en su lugar. Volví a mirar desde los bordes. Pero recordé el restaurante aquella noche de verano cuando Emory chasqueó los dedos hacia un joven camarero y luego empujó al chico a un lado cuando su vino estaba demasiado caliente. Esa noche capté la atención de Bryony. Ella también lo vio. Nunca hablamos de ello. Quizás fue entonces cuando el silencio empezó a costar más que la dignidad. Esta noche fue su factura. De regreso a mi departamento, dejé caer mi abrigo y me dejé caer en el sofá. Me dolía la mejilla, pero no era nada comparado con la sensación en mi pecho. Como si algo se hubiera roto. No solo por el puño de Bryony, sino por el vacío que le siguió. La forma en que nadie me persiguió. La forma en que mi padre no parpadeó. Mi teléfono vibró de nuevo. 56 llamadas perdidas. No dijeron ni una palabra cuando sangré en el suelo de mármol. Pero ahora llamaban una y otra vez. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón palpitante, luego la puse boca abajo sobre la mesa. No querían que volviera. Simplemente no querían que hablara. Los textos comenzaron poco después de medianoche. De Bryony. Exageraste. La camisa de Emory está arruinada. Tienes que arreglar esto. De mi padre. Ven a casa mañana. Hablemos como adultos. Incluso Emory tuvo la audacia de escribir. Avergonzaste a mi prometido delante de gente importante.
Sé inteligente al manejar esto. Ninguno de ellos me preguntó si estaba bien. Ni una sola disculpa. Ningún reconocimiento de que Brian me había golpeado. Que mi padre lo había visto pasar y no había hecho nada. Y entonces llegó el mensaje de voz. La voz de Charles era tranquila, incluso mesurada. Leora, no agraves esto. Te arruinará a ti. No a él. Ya sabes cómo son estas cosas. Chismes, malentendidos. Sé razonable. Déjalo pasar. Déjalo pasar. Como si el impacto del puño de Brian pudiera justificarse con razonamiento. Como si el silencio que siguió no fuera ya más fuerte que cualquier bofetada. Me quedé sentado en silencio durante un largo rato, con el teléfono en mi regazo, mirando la luz parpadeante como si pudiera ofrecerme una versión mejor de las palabras que acababa de escuchar. Entonces, sin pensar, metí la mano en mi bolso para sacar unos pañuelos y sentí algo suave, ligeramente húmedo. Una servilleta de tela. Lo había llevado conmigo sin darme cuenta. Ahora era de color marfil pálido, manchado con vino seco y una pequeña mancha de sangre de mi labio. Lo desdoblé lentamente, con manos temblorosas. Una cosa estúpida para conservar. Pero no lo tiré. Lo doblé de nuevo, esta vez con más cuidado, y lo coloqué en el cajón junto a mi cama. No porque necesitara el recordatorio, sino porque era una prueba de lo que pasó, de lo que eran capaces de hacer. Luego saqué el viejo cuaderno que no había tocado en más de un año. Su lomo estaba desgastado, sus páginas manchadas de tinta de cuando solía escribir tarde por la noche, principalmente para mantener la cordura. Abrí una página limpia. Emory 10 de diciembre, vino, bofetada, amenaza. Hice una pausa y luego añadí. No fue algo único, fue la primera vez que lo hicieron público. Seguí escribiendo, detalles, palabras, miradas, fechas. Si querían seguir llamando, necesitaban entender algo esta vez. Estaba escuchando. Y esta vez, yo estaba llevando la cuenta. El viejo cuaderno estaba guardado en el fondo de mi cajón. Su cubierta de cuero estaba agrietada y desgastada por años de abandono. Hacía mucho tiempo que no lo tocaba, desde las noches en que lo usaba para desahogarme, para mantener la cordura cuando sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Pero ahora lo saqué y lo abrí en una página nueva. Decidido a escribirlo todo, comencé con las pequeñas cosas. Las sutiles heridas que había sufrido a lo largo de los años. Los comentarios mordaces de Brian disfrazados de bromas. La forma en que me menospreciaba en las reuniones familiares. Las miradas despectivas cuando hablé. Hubo una vez que le dijo a nuestra tía que yo nunca sería más que una sombra silenciosa. Aquella vez que Emory hizo una broma cruel sobre mi ropa, enmascarada tras una sonrisa tan encantadora que nadie más notó el chiste. Luego estaba mi padre, sus silenciosas negativas, la forma en que minimizaba mis logros, la sugerencia casual de que mi trabajo sin fines de lucro era una fase y que debería considerar algo más práctico. Cada detalle era como una pieza de un rompecabezas que formaba una imagen que yo tenía demasiado miedo de ver. Escribí sobre la peor noche, la noche en la que decidieron que necesitaba ayuda, pero no del tipo que cura. Después de llorar en un evento para recaudar fondos, superada por un dolor que había enterrado durante años, organizaron una intervención. Me empujaron a ver a un terapeuta, no por preocupación, sino para silenciarme. Demasiada emoción no es propia de nuestra familia, Brian había dicho fríamente. A partir de entonces, enterré mi dolor más profundamente, hablando menos y encogiéndome aún más. A medida que la tinta fluía, me di cuenta de que mi silencio nunca había sido paz. Había sido su arma. Y romperlo fue mi primer acto de rebelión. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Eden, un amigo con el que no había hablado en meses. Ten cuidado. La gente de Emory está construyendo un caso. Te llaman inestable. La amenaza se apoderó de mí como una sombra fría. Ya no se trataba solo de controlar daños. Fue un intento calculado para borrarme. Pero ya había empezado a escribir mi propia historia, una que ellos no controlarían. Y esta vez, estaba listo para luchar. La decisión de acudir a la clínica jurídica fue como cruzar una línea que nunca imaginé cruzar. No estaba seguro de lo que esperaba. Quizás una conferencia, quizás un oído comprensivo. Pero lo que encontré fue algo que no me había dado cuenta que necesitaba, un testigo. La clínica estaba situada entre una librería de segunda mano y una tintorería.
Nada que ver con los elegantes despachos de abogados de los que estaba acostumbrado a oír hablar. Cuando entré, las luces fluorescentes zumbaban suavemente y el olor a papel viejo llenaba el aire. La recepcionista me entregó un portapapeles y me señaló una sala de espera llena de sillas desgastadas y caras ansiosas. Después de una breve espera, una mujer llamó mi nombre. Marlene. Yates era mayor, con el pelo canoso recogido en un moño apretado y unas gafas gruesas enmarcando su mirada penetrante. No llevaba maquillaje, solo una blusa sencilla y pantalones, pero su presencia llenaba la habitación de una autoridad serena. Me senté frente a ella, con las manos temblorosas mientras trataba de reunir las palabras. La historia salió a la luz: Emory, la fiesta de cumpleaños, la bofetada, el silencio que siguió. No me contuve y dejé que años de frustración y dolor cayeran libremente. Marlene escuchó sin interrupción, con la mirada firme y sin juzgar. Cuando terminé, ella se reclinó y dijo algo que me sorprendió. Esto no es solo disfunción, Leora. Es control coercitivo. Parpadeé, sin estar seguro de haber escuchado bien. Ella continuó. Te han aislado, te han manipulado para que guardes silencio. La violencia es solo una parte. El verdadero daño reside en cómo controlan tu historia y tus opciones. Tragué saliva con fuerza. Durante años me culpé por no haber hablado antes. Pero al escuchar esas palabras, sentí un pequeño destello de comprensión. Marlene metió la mano en un archivador y sacó una carpeta delgada. Conozco a los Harley, dijo en voz baja. Hace años, representé a un empleado que intentó exponer algunas de sus prácticas comerciales. Lo aplastaron con demandas e intimidación. Perdí el caso, pero conservé los registros. Ella deslizó la carpeta por el escritorio. Los papeles que había en el interior estaban llenos de jerga legal, cartas y notas, evidencia de una familia acostumbrada a romper las reglas. Nunca tiro cosas que podrían ser útiles, más adelante ella dijo. Me quedé mirando la carpeta con el corazón palpitante. Tal vez la verdad no fue enterrada. Quizás solo estaba esperando a alguien dispuesto a luchar. Y tal vez, esta vez, eligieron a la mujer equivocada. Los días posteriores a mi encuentro con Marlene se convirtieron en una confusión de investigación y determinación silenciosa. Pasé horas en la oficina de registros públicos y en bases de datos en línea, buscando cualquier cosa que pudiera exponer las grietas debajo de la pulida fachada de los Harley. El consejo de Marlene resonó en mi mente. Busque el patrón, no solo el incidente. No tardé mucho en encontrarlo. El nombre de Emory estaba vinculado a una red de empresas fantasma y fideicomisos, una red complicada diseñada para ocultar activos y evitar el escrutinio. Un disco me llamó la atención. Un condominio de lujo en el distrito histórico de Charleston se transfirió a un fideicomiso ciego apenas 2 días antes de la fiesta. El momento fue demasiado preciso para ser una coincidencia. Imprimí todo, organicé los documentos en carpetas ordenadas y preparé paquetes anónimos para 2 periodistas locales conocidos por investigar a la élite de Charleston. No estaba seguro de si morderían, pero fue un comienzo. Llamé a Marlene para contarle sobre mi progreso. Su voz era tranquila, pero firme. Te perseguirá, Leora. No públicamente. Usará la ley como arma, órdenes de alejamiento, demandas por difamación. Tienes que estar preparada. Asentí, tragándome el nudo de miedo que subía a mi garganta. Le conté mi plan, la Nochebuena, durante la gala benéfica anual de Charles, la noche en que celebraban su generosidad mientras ocultaban sus secretos a plena vista. El momento perfecto para enviar los paquetes, para dejar que la verdad caiga en manos de aquellos que importaban. Marlene no lo dudó. Entonces tienes que ser fuerte e inteligente, porque una vez que aprietas el gatillo, no hay vuelta atrás. Colgué y miré por la ventana el cielo frío y gris. El peso de lo que estaba a punto de hacer me oprimía, pero debajo de ello había una chispa de algo nuevo, un destello de esperanza. La ley nunca había estado de mi lado antes. Ahora, era mi arma. Y la exposición podría ser la única protección que me quedaba. Pero no lo tiré. Lo doblé de nuevo, esta vez con más cuidado, y lo coloqué en el cajón junto a mi cama. No porque necesitara el recordatorio, sino porque era una prueba de lo que pasó, de lo que eran capaces de hacer. Luego saqué el viejo cuaderno que no había tocado en más de un año. Su lomo estaba desgastado,
sus páginas manchadas de tinta de cuando solía escribir tarde por la noche, principalmente para mantener la cordura. Abrí una página limpia. Emory 10 de diciembre, vino, bofetada, amenaza. Hice una pausa y luego añadí. No fue algo único, fue la primera vez que lo hicieron público. Seguí escribiendo, detalles, palabras, miradas, fechas. Si querían seguir llamando, necesitaban entender algo esta vez. Estaba escuchando. Y esta vez, yo estaba llevando la cuenta. El viejo cuaderno estaba guardado en el fondo de mi cajón. Su cubierta de cuero estaba agrietada y desgastada por años de abandono. Hacía mucho tiempo que no lo tocaba, desde las noches en que lo usaba para desahogarme, para mantener la cordura cuando sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Pero ahora lo saqué y lo abrí en una página nueva. Decidido a escribirlo todo, comencé con las pequeñas cosas. Las sutiles heridas que había sufrido a lo largo de los años. Los comentarios mordaces de Brian y disfrazados de bromas. La forma en que me menospreciaba en las reuniones familiares. Las miradas despectivas cuando hablé. Hubo una vez que le dijo a nuestra tía que yo nunca sería más que una sombra silenciosa. Aquella vez que Emory hizo una broma cruel sobre mi ropa, enmascarada tras una sonrisa tan encantadora que nadie más notó el chiste. Luego estaba mi padre, sus silenciosas negativas, la forma en que minimizaba mis logros, la sugerencia casual de que mi trabajo sin fines de lucro era una fase y que debería considerar algo más práctico. Cada detalle era como una pieza de un rompecabezas que formaba una imagen que yo tenía demasiado miedo de ver. Escribí sobre la peor noche, la noche en la que decidieron que necesitaba ayuda, pero no del tipo que cura. Después de llorar en un evento para recaudar fondos, superada por un dolor que había enterrado durante años, organizaron una intervención. Me empujaron a ver a un terapeuta, no por preocupación, sino para silenciarme. Demasiada emoción no es propia de nuestra familia, Brian había dicho fríamente. A partir de entonces, enterré mi dolor más profundamente, hablando menos y encogiéndome aún más. A medida que la tinta fluía, me di cuenta de que mi silencio nunca había sido paz. Había sido su arma. Y romperlo fue mi primer acto de rebelión. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Eden, un amigo con el que no había hablado en meses. Ten cuidado. La gente de Emory está construyendo un caso. Te llaman inestable. La amenaza se apoderó de mí como una sombra fría. Ya no se trataba solo de controlar daños. Fue un intento calculado para borrarme. Pero ya había empezado a escribir mi propia historia, una que ellos no controlarían. Y esta vez, estaba listo para luchar. La decisión de acudir a la clínica jurídica fue como cruzar una línea que nunca imaginé cruzar. No estaba seguro de lo que esperaba. Quizás una conferencia, quizás un oído comprensivo. Pero lo que encontré fue algo que no me había dado cuenta que necesitaba, un testigo. La clínica estaba situada entre una librería de segunda mano y una tintorería. Nada que ver con los elegantes despachos de abogados de los que estaba acostumbrado a oír hablar. Cuando entré, las luces fluorescentes zumbaban suavemente y el olor a papel viejo llenaba el aire. La recepcionista me entregó un portapapeles y me señaló una sala de espera llena de sillas desgastadas y caras ansiosas. Después de una breve espera, una mujer llamó mi nombre. Marlene. Yates era mayor, con el pelo canoso recogido en un moño apretado y unas gafas gruesas enmarcando su mirada penetrante. No llevaba maquillaje, solo una blusa sencilla y pantalones, pero su presencia llenaba la habitación de una autoridad serena. Me senté frente a ella, con las manos temblorosas mientras trataba de reunir las palabras. La historia salió a la luz, Emory, la fiesta de cumpleaños, la bofetada, el silencio que siguió. No me contuve y dejé que años de frustración y dolor cayeran libremente. Marlene escuchó sin interrupción, con la mirada firme y sin juzgar. Cuando terminé, ella se reclinó y dijo algo que me sorprendió. Esto no es solo disfunción, Leora. Es control coercitivo. Parpadeé, sin estar seguro de haber escuchado bien. Ella continuó. Te han aislado, te han manipulado para que guardes silencio. La violencia es solo una parte. El verdadero daño reside en cómo controlan tu historia y tus opciones. Tragué saliva con fuerza. Durante años me culpé por no haber hablado antes. Pero al escuchar esas palabras, sentí un pequeño destello de comprensión. Marlene metió la mano en un archivador y sacó una carpeta delgada.
Conozco a los Harley, dijo en voz baja. Hace años, representé a un empleado que intentó exponer algunas de sus prácticas comerciales. Lo aplastaron con demandas e intimidación. Perdí el caso, pero conservé los registros. Ella deslizó la carpeta por el escritorio. Los papeles que había en el interior estaban llenos de jerga legal, cartas y notas, evidencia de una familia acostumbrada a romper las reglas. Nunca tiro cosas que podrían ser útiles más adelante, ella dijo. Me quedé mirando la carpeta con el corazón palpitante. Tal vez la verdad no fue enterrada. Quizás solo estaba esperando a alguien dispuesto a luchar. Y tal vez, esta vez, eligieron a la mujer equivocada. Los días posteriores a mi encuentro con Marlene se convirtieron en una confusión de investigación y determinación silenciosa. Pasé horas en la oficina de registros públicos y en bases de datos en línea, buscando cualquier cosa que pudiera exponer las grietas debajo de la pulida fachada de los Harley. El consejo de Marlene resonó en mi mente. Busque el patrón, no solo el incidente. No tardé mucho en encontrarlo. El nombre de Emory estaba vinculado a una red de empresas fantasma y fideicomisos, una red complicada diseñada para ocultar activos y evitar el escrutinio. Un disco me llamó la atención. Un condominio de lujo en el distrito histórico de Charleston se transfirió a un fideicomiso ciego apenas 2 días antes de la fiesta. El momento fue demasiado preciso para ser una coincidencia. Imprimí todo, organicé los documentos en carpetas ordenadas y preparé paquetes anónimos para 2 periodistas locales conocidos por investigar a la élite de Charleston. No estaba seguro de si morderían, pero fue un comienzo. Llamé a Marlene para contarle sobre mi progreso. Su voz era tranquila, pero firme. Te perseguirá, Leora. No públicamente. Usará la ley como arma, órdenes de alejamiento, demandas por difamación. Tienes que estar preparada. Asentí, tragándome el nudo de miedo que subía a mi garganta. Le conté mi plan, la Nochebuena, durante la gala benéfica anual de Charles, la noche en que celebraban su generosidad mientras ocultaban sus secretos a plena vista. El momento perfecto para enviar los paquetes, para dejar que la verdad caiga en manos de aquellos que importaban. Marlene no lo dudó. Entonces tienes que ser fuerte e inteligente, porque una vez que aprietas el gatillo, no hay vuelta atrás. Colgué y miré por la ventana el cielo frío y gris. El peso de lo que estaba a punto de hacer me oprimía, pero debajo de ello había una chispa de algo nuevo, un destello de esperanza. La ley nunca había estado de mi lado antes. Ahora, era mi arma. Y la exposición podría ser la única protección que me quedaba.